Buenas noches, vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy correspondiente a esta semana. Estamos con el tema el matrimonio desde el punto de vista de Dios y vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios, para que Él nos ayude, para que sea el Señor el que nos hable. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a orar. Okay. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos esta oportunidad de estar delante de ti. Bendito Padre, gracias porque hasta hoy nos has ayudado y has sido bueno con nosotros. Grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra, por eso los hijos de los hombres, Señor, nos amparamos bajo la sombra de tus alas. Padre Celestial, gracias por ser nuestro Padre amado, nuestro Padre Celestial. Y gracias por habernos dejado esta enseñanza preciosa de la vida matrimonial. Gracias porque estos principios nos ayudan, nos hacen ser prudentes y ayúdanos a ser obedientes a tus principios, bendito Padre, porque la obediencia a tu palabra siempre trae bendición y nosotros queremos tener matrimonios felices, matrimonios fuertes que te glorifiquen. Bendito Padre, bendice nuestra vida, nuestros matrimonios, bendice y engrandece tu palabra en esta noche. Y ayúdanos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo quien nos hable en nuestro corazón. Padre, dirige esta enseñanza con tu Espíritu Santo directo a nuestro corazón, a nuestra alma, y que no se quede solamente en nuestro intelecto, en nuestra mente, sino que baje y que nos ayude y que cuando estemos en una situación crítica en nuestro matrimonio, de dificultad, de diferencias, nos podamos acordar de tu doctrina, de tu enseñanza para poder tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Bendito Padre, pues ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias y bendícenos, Padre, bendice a mis hermanos y hermanas que están conectados, que toman este tiempo para aprender de ti. Bendícenos a todos, Padre, gracias te damos y estas cosas te las pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muy bien. Vamos a apagar nuestros micrófonos y luego vamos a poner atención en el estudio de esta tarde. Estamos en el punto número 5. Yo voy a hacer un repaso rapidísimo para nomás tomar el rol. La mujer, estamos hablando de la mujer, debe tener una mente sobria, una mente clara, una mente casta. La mujer es la que puede crear esa atmósfera positiva para la familia, ¿verdad? Por ejemplo, el afecto. Ahí eso lo vimos la vez pasada, pero vamos a darle una repasadita. La mujer no puede cumplir con su trabajo. Esto no es posible hasta que la mujer es guiada por el Señor, por el Espíritu Santo, para tomar las decisiones adecuadas, con un juicio equilibrado y sano. La conducta y sus acciones deben estar por encima de cualquier reproche, y esto lo menciona la carta de Pablo a Tito. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, que es el tema que hemos estado revisando en estas últimas 2 semanas, en la última semana pasada y en esta. Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra anciana se refiere a las personas que tienen cierto nivel de madurez en la fe que es en Cristo Jesús. Este es el tipo de mujeres. Este tipo de mujeres son muy necesarias en cada hogar, en donde haya niñas y señoritas. Y también son muy necesarias en la iglesia del Señor, ya que abundan las mujeres jóvenes que tienen necesidad de ser enseñadas. Después estamos repasando. Vimos
¿Cómo pueden las mujeres maduras enseñar a las más jóvenes? ¿Cómo le pueden hacer? Principalmente con su comportamiento, con precepto y ejemplo, ¿verdad? Veamos algunas áreas que Dios señaló en esta carta de Tito, en el capítulo 2, versículos 3 al 5, algunas conductas que cada dama, cada mujer, cada esposa debe desarrollar en su persona, hay que cultivar estas virtudes, estas características que son muy necesarias para poder enseñar a las mujeres jóvenes. La primera es reverentes en su porte. La palabra reverentes básicamente significa apropiado para un trabajo santo, reverentes. Y la palabra porte nos da la idea de su forma de vestir. Debe ser decoroso y casto, que no atraiga la mirada de los hombres, que no sea provocativa. Eso lo vimos la semana anterior. También no calumniadoras. La palabra calumniadora significa que difama, que emite una acusación falsa para causar daño o denigrar la honra o reputación de otra persona. Estamos repasando. No esclavas del vino. Dijimos que el asunto del vino era algo que prevalecía en la cultura griega, en donde las mujeres se volvían alcohólicas. Las mujeres querían descansar de su estrés, de su aburrimiento, y tomaban alcohol, pero no tenían medida y entonces se hacían alcohólicas. Por eso Pablo enseña que no sean esclavas del vino, ¿verdad? Recordemos que en el tiempo de Pablo la cultura griega era muy prevaleciente, muy dominante. Por eso es que Pablo estaba recomendando esto. Muy bien, ahora sí entramos al nuevo tema. Esto fue un repaso, nomás para agarrar el ritmo. Y ahora entramos al nuevo tema. La siguiente característica que la mujer debe desarrollar o cultivar para poder enseñar a las mujeres jóvenes es ser maestras del bien. Maestras del bien. Básicamente significa que una mujer debe vivir de acuerdo a los estándares de Dios y no de acuerdo a los estándares del mundo. Los estándares del mundo están muy influidos por el liberalismo y los engaños del diablo. La vida de las mujeres maduras en Cristo debe marcar un camino para que otras mujeres vayan en pos de Cristo. Es decir, que su conducta sea de la clase de una dama que refleja con su vida a Cristo, de tal manera que otras damas quieran seguir a Cristo. O sea, que sean un ejemplo, un imán, ¿verdad? Las mujeres jóvenes siempre están buscando un modelo a seguir. Imitan a personas que admiran. Pueden imitar artistas o deportistas. Desgraciadamente, abunda el lesbianismo en el mundo. Por ejemplo, ahora que muchos veíamos de vez en cuando o frecuentemente Exatlón, pues hay lesbianas ahí en ese ambiente. En el fútbol, por ejemplo, en el fútbol de damas hay mucho lesbianismo. Hay mucho lesbianismo por todos lados y es bien peligroso para las señoritas recibir esa influencia. El mejor ejemplo que las mujeres jóvenes deben encontrar es el de sus propias mamis, sus mamás, sus abuelas, sus tías o sus maestras de la Biblia. Es por eso que Dios en el libro de Tito recomienda que las mujeres deben vivir vidas santas, de acuerdo al llamamiento que recibieron de Dios, un llamamiento santo, ¿verdad? Recordemos que ser santo significa haber sido separados del mundo para un propósito divino, muy especial. Y parte de ese propósito divino es que sean muy buenos ejemplos
para las mujeres jóvenes. Recordemos esto. La enseñanza más efectiva es por medio del precepto y el ejemplo. Una mujer sabia refleja en su vida a un Dios santo. No sé si me explico. Una mujer sabia refleja en su vida a un Dios santo. La siguiente característica es que las mujeres maduras enseñan a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahorita vamos a ver en qué las pueden enseñar. Y este trabajo corresponde a las mujeres más maduras espiritualmente hablando, ¿verdad? En enseñar a las señoritas. Ahora, quisiera hacer un comentario. Y creo que este comentario tiene mucho sentido en relación al caso que estamos viendo, al tema. Todos debemos procurar prepararnos espiritualmente para nuestra propia provisión espiritual, pero también para enseñar a otros los principios de la palabra de Dios, especialmente cuando somos esposos o cuando somos papis o mamis. Los esposos nos debemos preparar para tener mayor conocimiento bíblico y crecimiento espiritual para poder enseñar a nuestras esposas y a los hijos. Las mamis se deben preparar mucho para poder enseñar y guiar a sus hijos e hijas. Hay varias herramientas prácticas para esto. La primera y más importante es leer y meditar en la Biblia en forma personal, con mucha oración. La segunda es recibiendo estudios bíblicos, ¿verdad? Los más posibles en la medida de sus posibilidades de tiempo, ¿verdad? Es muy importante que si necesitan un estudio más, no sé cuántos estudios reciban ustedes en la semana, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que en la medida de sus posibilidades se puedan integrar a un estudio más y si pueden a un estudio más, porque cada estudio bíblico te va a enseñar cosas. Entonces, es preferible recibir un estudio bíblico que ver una película, por ejemplo. Está bien, podemos ver películas, pero si tienes chance de recibir un estudio, mejor toma un estudio. Un creyente en un tiempo que recibía, lo invité a 1, 2, 3 estudios y después me dijo, no, estoy muy saturado, ya no quiero nada, y ya no quiso nada, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor uno piensa que pueden ustedes o todas las personas recibir la mayor cantidad de estudios posibles, porque cuando yo estaba en Monterrey, pues siempre estaba buscando un estudio más. Estudiaba el martes, estudiaba el jueves, estudiaba el domingo y estaba buscando un estudio más. O sea, pues si tengo chance, ¿por qué no hacerlo? Ahora, entre más estudies, más herramientas tienes para enseñar a los hijos. Ahora, nos damos cuenta de una cosa, Los niños están desarrollando mucho, los jóvenes, las señoritas, están desarrollando mucho. A mí me sorprende la agudeza que tienen los niños para entender la Biblia y la capacidad que tienen de retener todo el conocimiento es increíble, lo cual nos fuerza a nosotros a aprender más, ¿verdad? El domingo estábamos jugando a las cartitas de preguntas y respuestas de la Biblia y entonces había 3 niños y éramos 4 adultos, ¿verdad? Aquí quitarle el volumen. 3 niños y 4 adultos. Y 2 niños nos venían, pero poniendo la muestra en puntos, no podíamos ganarles. Y de hecho, un niño ganó. Un niño nos ganó. Es increíble lo que está pasando. Por eso se recomienda que leamos mucho la Biblia, que recibamos los más estudios posibles, ¿verdad? Para que nosotros podamos, pues, defendernos y enseñarles más. La tercera es que ustedes pueden leer un libro recomendado por su maestro de Biblia.
Tenemos que tener cuidado cuando leemos cualquier libro o checamos en internet información. Hay mucha información en internet, pero no toda es confiable. Si usted tiene maestro o maestra de Biblia, pregúntale cómo es que usted puede tener mayores herramientas para enseñar a su esposo, a su esposa y a sus hijos. Lo primero que Dios pide de estas mujeres maduras es enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo le van a hacer para enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos? Es muy sencilla la respuesta. Amando a sus maridos. Obedeciendo los principios de Dios como esposas. Desarrollando con amor y reverencia el papel que les corresponde como esposas. No hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo. Nuestros matrimonios son el blanco de muchas miradas. Muchas personas nos observan sin nosotros darnos cuenta. Es posible que algunos matrimonios estén batallando para tener una buena armonía, pero salen de su casa y se esfuerzan por tener una apariencia de que se llevan bien, o bien de que no tienen problemas o diferencias. Tal vez mucha gente con la que conviven no se den cuenta si tienen problemas o no. Sin embargo, ojo, tal vez a la gente pues le engañen con una apariencia. Pero si alguien nos conoce bien, es la gente de nuestra propia familia. Los hijos y las hijas observan cómo es papi y cómo es mami realmente. Y la primera responsabilidad de una mami es enseñar a sus hijos e hijas y a un papi, a sus hijos e hijas, el tema bíblico. En este caso, a la mami le toca enseñar a sus hijas a cómo respetar a su marido. Es un gran tema. Hablando de las mamis, ellas son el prototipo de comportamiento. Ellas son el modelo. Ellas son el ejemplo de cómo se trata al marido. Si una esposa se sujeta a su marido y lo respeta, las hijas estarán aprendiendo ese patrón de conducta y serán de la misma manera cuando sean esposas. Pero también puede haber el otro caso, cuando la esposa no se sujeta a su marido ni lo respeta, las hijas también aprenderán ese patrón de conducta. Lo mismo aplica para los varones. Tito está enseñando que las ancianas tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, empezando por las jóvenes de su casa y enseguida las jóvenes de la iglesia o de algún otro lado, parientes o algo. Qué importante es que haya mujeres piadosas y castas en la iglesia. Ellas son un tesoro para Dios, para preparar a la siguiente generación de ancianas que estarán siendo usadas poderosamente en su presente y en su futuro. La siguiente generación es clave para perpetuar la obra de Dios. Tito está presentando su preocupación y la importancia de enseñar a las siguientes generaciones de señoritas, para que ellas puedan también ser un adorno de la doctrina del Señor en la iglesia y en cualquier lugar a donde vayan. Espero que me esté explicando el trabajo tan importante que las mamis deben desarrollar principalmente en su casa. También Tito dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar, aparte de sus maridos, a sus hijos, ¿verdad? Toda mujer que camina de la mano de Dios debe enfocar su amor primero a su marido, primero, y después a sus hijos. Eso no significa que el amor a los hijos sea menor. El amor de una madre, principalmente para con sus hijas, será determinante para que sus hijas, cuando tengan una familia, continúen con el patrón de conducta que aprendieron de su mami. Esta es la mejor forma de enseñar.
De nada valen los consejos en el día de la boda de sus hijos. Olvídense de eso. Con respecto a cómo ser un buen padre o una buena madre, si no una vida de enseñanza desde la niñez, ¿verdad? Si los niños desde pequeños empezaron a ver un buen modelo, no te preocupes, no tienes que darle los últimos consejos el día de su boda. Ellos ya aprendieron. También Tito enseña en este pasaje de Tito 2, 3 al 5, que las mujeres maduras en la fe, es decir, las ancianas, deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes. ¿Qué es este asunto de ser prudentes? Hablar sabiamente, pensar 2 veces lo que se va a hablar, tener fortaleza mental y sobre todo tener el corazón lleno de la palabra de Dios para hablar conforme a los consejos de Dios. A muchas mujeres, hay excepciones, ¿verdad? Les gusta mucho platicar. ¿Sí o no? Para ser una mujer prudente, en ocasiones es mejor callar, escuchar y posteriormente dar una opinión con la sabiduría de Dios, con un pasaje bíblico, con un testimonio o experiencia cristiana. Una mujer prudente es un baluarte en su casa, en la iglesia y en cualquier lugar en donde se desarrolle. Mujeres prudentes son el resultado que Dios espera como resultado del trabajo de las mujeres más maduras. Fíjense la responsabilidad de las mujeres más maduras. O sea, si no tienes hijas en tu casa, pues tienes sobrinas o tienes señoritas en la iglesia a quienes puedes enseñar. El siguiente punto es que enseñan a las mujeres jóvenes a ser castas. Este es un asunto clave. Castas. ¿Qué es esto? Que les enseñen pureza y limpieza en los asuntos sexuales. La juventud es una etapa bien bonita, pero bien peligrosa. Las jóvenes pueden escuchar cosas de compañeros o amigos que nada tienen que ver con la enseñanza bíblica. La juventud sin Cristo suele ser muy libertina. Y si en la casa y en la iglesia no se les enseña la importancia de la pureza sexual, los jóvenes aprenderán a ver el asunto sexual como algo natural, entre comillas, no como algo que se debe llevar con un orden divino. El sexo ha sido utilizado por el diablo por generaciones y generaciones para destruir el orden de Dios y muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de David, el rey David, ¿verdad? Un desorden sexual trajo como resultado un caos en su familia. Las ancianas o mujeres maduras, dice Tito, deben enseñar el aspecto sexual a las más jóvenes para evitar que ellas caigan en pecados sexuales y evitar que sus vidas sean destruidas, inclusive en su corta edad. Dice también Tito que enseñen a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Ahí entramos a un tema muy práctico, muy moderno, a ser cuidadosas de su casa y deben empezar por sus hijas. Una mami que es ordenada y limpia y le gusta adornar y decorar su casa, estará enseñando a sus hijas a hacer lo mismo. Cuando las amigas de sus hijas las visiten en casa, será una gran oportunidad de que ellas sean enseñadas a ser cuidadosas de su casa. No se necesita mucho dinero para tener una casa bonita. La limpieza de una casa es el reflejo, ojo, la limpieza de una casa es el reflejo del carácter de una mami que se esfuerza por ser cuidadosa de su casa, si la tiene ordenada y limpia. O si la tiene por sin ningún lado, créanlo, sus hijas van a aprender ese patrón de conducta, ¿verdad? Entonces, también dice Tito que enseñan a las mujeres jóvenes a ser buenas. ¿Qué es este asunto de ser buenas? Bueno, habla del sentido de compasivas. Tratando de hacer el bien cuando la ocasión lo amerite, enseñándoles a no ser
vencidas de lo malo, no pagando a nadie mal por mal, sino vencer con el bien el mal. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto significa, así como la mujer se sujeta a su marido, también el marido se somete a la mujer cuando la toma en cuenta, cuando toma en cuenta sus opiniones, cuando la valora, cuando la cuida. Y Pedro también dice en 1 Pedro 5:5, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Va? Un matrimonio puede ser de bendición o de maldición. Todos como creyentes en Cristo podemos decidir si nuestro matrimonio será una bendición para que otros matrimonios vengan a Cristo. O podemos ser una piedra de tropiezo para que otros matrimonios continúen sin Cristo. Cuando los creyentes en el Señor Jesucristo no vivimos en congruencia a las enseñanzas bíblicas, podemos ser una piedra de tropiezo para las personas que no tienen a Cristo. Nos convertiremos en la excusa perfecta para que los inconversos no vengan al Señor Jesucristo. La misión que el Señor nos ha encargado es ser luz. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya me está pidiendo tiempo aquí el sistema. Ok, pues vamos a continuar. Es el punto número 6 del tema el matrimonio desde el punto de vista de Dios. La esposa es la reina de su casa. No es la señora que hace el aseo, es la reina de su casa. Ella es la reina del hogar. Ver a nuestras esposas, maridos, amigos, hermanos, ver a nuestras esposas desde la perspectiva de Dios nos ayudará a valorarlas más, a quererlas más, a cuidarlas más. Tal vez en ocasiones tenemos la tendencia a ver los errores y los defectos de nuestras esposas, pero verlas desde la perspectiva de Dios nos ayudará a que ellas tengan un mayor valor para nosotros y en nuestro hogar. Ellas son muy valiosas para Dios. Dios las diseñó con características especiales, diferentes al hombre. Ellas piensan, perciben y visualizan la vida con un toque emocional precioso. Y ese toque emocional es un ingrediente básico en las decisiones racionales del hombre. El hombre sabio las escucha sus puntos de vista. Su opinión enriquece, por lo general, las decisiones del hogar. Ciertamente fueron diseñadas con menos fuerza que el hombre, pero Dios les dio la valentía y la gracia suficientes para tener hijos. Ellas son portadoras de vida. El mismo Dios vino a la tierra en forma humana a través de una mujer. Ellas tienen un valor incalculable para Dios y lo vemos a través de la historia. Dios las ha escuchado y también les ha hablado en la historia. El suspiro de las mujeres no ha quedado oculto ante los ojos de Dios. Por ejemplo, Dios escuchó los ruegos de Ana y le dio a Samuel. Dios escuchó a Rebeca y le dio a Jacob y Esaú. Dios escuchó a Raquel y le dio hijos que fueron parte de las 12 tribus de Israel. Estas 3 mujeres no podían tener hijos, pero Dios escuchó su clamor. También Dios habló con la mujer de Manoa. ¿Se acuerdan aquella mujer
madre de Sansón. Dios habló con ella y le dio a Sansón. Y Dios no nos da el nombre de esta mujer, pero lo que sí nos dice el Señor es que era una mujer con un discernimiento espiritual más profundo que el de su esposo. Cuando se dieron cuenta que quien les habló era el ángel del Señor, es decir, el mismo Señor Jesucristo, el esposo se asustó y pensó que morirían por causa de la visión que ellos tenían del ángel del Señor. Pero ella estaba bien tranquila, bien segura de que no sería así, porque el Señor fue muy claro cuando habló de la misión del hijo que tendrían ellos. Ella tenía más discernimiento que él. Podemos recordar también a aquella mujer que tuvo la iniciativa de acondicionar un aposento para Eliseo. Ella, y no su marido, observó que Eliseo era varón de Dios. Y aquella mujer convenció a su marido que le dieran alojamiento a Eliseo, el varón de Dios. Podemos recordar también a Lidia, aquella vendedora de púrpura, quien fue la primer creyente allá en las ciudades de Macedonia. Una mujer con iniciativa y un gran amor al Señor. Y por su amor y fervor al Señor Jesucristo, se inició la iglesia de los filipenses por una mujer. Nosotros podemos tener un concepto de nuestras esposas y por lo general, bueno, puede ser bueno. Si tú no tienes un concepto bueno de tu esposa, escuchando esta enseñanza, Dios quiera y ruego yo que tu perspectiva cambie y que le des el valor a tu esposa como Dios se lo da. Dios tiene un concepto muy especial de ellas y ha hecho con muchas de ellas grandes cosas en la historia. Otras, bueno, pues no lo fueron tanto como la malvada Jezabel, pero pues ella era un instrumento del diablo para el mal. Pero por lo general una mujer llena del Espíritu Santo puede ser un gran instrumento de Dios para generar bendición. Dios quiso, por medio de la ley de Moisés, protegerlas de ser discriminadas y maltratadas. Hoy en día, tristemente, muchas de ellas son víctimas de un machismo enfermizo. También hay mujeres hoy en día muy desubicadas que se esconden en la bandera del feminismo para disfrazar que ellas son abortistas. Pero como dijo el Señor Jesucristo, en el principio no fue así. Dios creó a la mujer con un valor muy especial. Ellas se fueron desvirtuando por hacerle caso al diablo. Podemos recordar también cómo el Señor Jesucristo trató a las mujeres cuando estuvo aquí en la tierra, perdonándolas, dándoles una nueva vida, como a María Magdalena. Marta y María, hermanas de Lázaro, su amigo, también eran amigas del Señor Jesús. El Señor las quería mucho, igual que a Lázaro. Dios quiso que las primeras que lo hubieran resucitado fueran mujeres. Y estas mujeres preciosas fueron los instrumentos de Dios para motivar a los discípulos desalentados, que estaban tristes porque el Señor había muerto. Muy frecuentemente las esposas se encuentran amargadas con respecto a las responsabilidades que ellas tienen en el hogar. No es sencillo para una mujer encargarse de los hijos la mayor parte del día. Es por eso que el esposo debe esforzarse por ayudarlas cuando llega del trabajo para aligerar la carga de su esposa. Un esposo que ayuda en casa, en cualquier actividad del hogar, es una gran bendición para su esposa. El hombre que lo hace es un hombre sabio, que ha entendido que la mujer fue equipada con menos fuerza física que el hombre y la cuida ayudándole en los trabajos pesados del hogar. Ya no más falta que las mujeres vayan a la tienda por los garrafones. Espero que no suceda nunca eso. Pablo exhorta tanto al hombre como a la mujer que asuman sus responsabilidades y todo trabajo en el hogar y fuera del hogar con una actitud de bendición, haciendo todo como para el Señor. Y esto es el antídoto
contra cualquier amargura, tanto en el hombre como en la mujer. La esposa puede ser una magnífica esposa cuando se siente comprendida, valorada y apoyada por su esposo. Cuando ellas se sienten así, son las mejores ayudas idóneas que nosotros podemos tener, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro trabajo, esposos. Esa es nuestra responsabilidad, que ellas se sientan plenas. Si acaso alguna de ellas se siente triste, deprimida o algo, tenemos que ver cuál es la causa. Si nosotros no les hacemos caso, seguramente nosotros somos responsables de esa tristeza de ellas. Bueno, ahí termina el punto 6. Y pues quisiera empezar el punto 7, aunque sea darle una avanzada. Se llama: la esposa tiene el poder de cambiar a su marido. ¿Verdad? Es un buen tema. La esposa tiene el poder de cambiar a su marido. Una mujer tiene la capacidad de parte de Dios de hacer de su marido un gran hombre de Dios o un hombre que vive con tendencia al fracaso. La mujer fue dotada por Dios de una inteligencia y percepciones excepcionales. Y ella puede con sabiduría motivar a su marido a ser un gran esposo. Lo motiva, lo persuade, lo impulsa, no lo obliga, no le exige, no lo sermonea, sino que busca siempre persuadir a su marido con la sabiduría de Dios. Persuadir, ¿ok? No obligar. Muy bien. Punto número 8. Debemos buscar tener un matrimonio feliz. Ese es el propósito, por eso nos casamos, ¿verdad? En cierta ocasión un hombre platicaba con un amigo y le decía: ¿sabes una cosa? Mi esposa es un ángel. El otro contestó: tienes mucha suerte, mi esposa todavía vive. ¿Verdad? Es que feo eso. Por supuesto, no estamos hablando de perfección. ¿Cuáles son las probabilidades de que un matrimonio pueda hacer feliz a alguien? Prácticamente, estas probabilidades son nulas. Sí. Ya que nadie puede hacer feliz a otra persona. Solo Cristo puede traer felicidad a las personas. Cuando en el matrimonio ambos buscan que Cristo los haga felices, entonces las dos felicidades se unirán para lograr un matrimonio feliz. Para esto se debe trabajar en generar una relación personal con Dios, hasta que Dios traiga la felicidad personal y satisfacción tanto al hombre como a la mujer. ¿Verdad? Muchos novios que no son felices en Cristo tienen la gran expectativa de que al casarse encontrarán la felicidad con su esposa. Equivocados, error. Pero esto es un terrible error. Solo Cristo es capaz de dar la felicidad a una persona. Por eso nosotros enseñamos a los jóvenes a que busquen en su juventud que el Señor Jesucristo sea el motivo de su felicidad y que oren para que el Señor les provea a una persona para casarse que también sea feliz en Cristo. ¿Verdad? El egoísmo en el matrimonio puede ser un factor determinante para traer desdicha. ¿Cómo podemos identificar si uno de los dos o los dos en el matrimonio tienen egoísmo? Bueno, hay varias señales. Por ejemplo, cuando se piensa en un sentido personalizado: mi trabajo, mi casa, mi carro, mis amigos, mis metas, mi dinero. O bien, cuando uno de los dos o los dos piensan solo en sus necesidades y no visualiza los problemas que su cónyuge pueda tener. No, yo me siento así y mi marido no hace nada por mí. Por eso, ¿pero ya pensaste qué problemas trae tu marido? Hay que ver. También hay motivos por los cuales es frecuente que existe el egoísmo. Pero estos motivos los vemos en la próxima sesión, porque ya son las 8:50.
¿verdad? Y ustedes se duermen temprano porque tienen sus responsabilidades al otro día. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo cortito, pero espero que haya sido efectivo de parte de Dios para ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por una vez más estar con nosotros en este estudio de tu palabra. Y te pedimos que esta palabra que tú expusiste el día de hoy, tu Espíritu Santo la lleve a lo más profundo de nuestro ser, para que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, olvidadizos, que en 10 minutos ya no nos acordamos de nada. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta enseñanza a nuestro corazón y principalmente que cada uno de nosotros tomemos el rol que tú nos has mostrado en tu palabra. Ayuda a las mamis, a las esposas, a ser un ejemplo para las mujeres jóvenes, así como dice tu palabra. Y ayúdanos a nosotros, los maridos, a valorar y ver a nuestras esposas desde tu perspectiva, Señor, no desde la nuestra. A valorarlas, a apreciarlas, a cuidarlas, a amarlas, como tú las amas. Te pedimos, Señor, que hagas esto, que lo produzcas en nuestros corazones, para que cada uno, cumpliendo con nuestro rol en el matrimonio, podamos cooperar, para que entre los dos podamos lograr la felicidad que tú esperas, la felicidad que encontramos en ti, Señor. Bendícenos, Padre, con la obediencia a tu palabra. Guárdanos de todo mal y bendice la vida de nuestros matrimonios. Bendice nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.